Se me fue un poquito la mano en el texto, entonces a lo largo de la charla voy a ir echando machete y se va a notar. La semana pasada, el director de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, Luis Everis Andrade, miembro del grupo del Pueblo en Vera, en declaración a la revista Semana, afirmó que en papel los grupos indígenas tienen control sobre cerca del 33% del territorio colombiano. En su cuestionario, el periodista de Semana hizo hincapié sobre la desproporción de tal cifra si se considera el tamaño de la población indígena versus el resto de la nacionalidad. Asimismo, sobre el potencial de explotación de estos territorios y los frecuentes desencuentros entre el gobierno, el sector privado y los indígenas en materia de consulta previa. Andrade, como cabeza visible de la organización y de los pueblos que representa, a su vez llamó la atención sobre el carácter intangible de la autonomía sobre el territorio cuando se contextualizan los efectos del conflicto armado, la producción y circulación de cultivos ilícitos, aspectos que sumados a un deficiente acceso a servicios de salud y desnutrición mantienen la posibilidad de un, sus palabras, exterminio cultural y físico. No obstante, en perspectiva, Andrade refiere que en los 30 años de existencia de la UNIC se pueden identificar profundas transformaciones en el papel de los pueblos indígenas en el ámbito nacional, como por ejemplo el fin del terrazgo, la participación indígena en la concepción de la Constitución de 1991 y el paulatino incremento de resguardos a lo largo del país. Enfáticamente, Andrade postula: un radical ideólogo puede decir que no hemos logrado nada, pero hemos hecho una revolución con mayores resultados que los conseguidos por quienes han hecho la guerra. Desde otra orilla, Salomón Kalmenovich celebra del nuevo proyecto de ley de desarrollo rural que presentará el ministro de Gobierno al Congreso la próxima semana, que éste le apuntará a apoyar a los campesinos en sus empresas familiares o comunitarias y a poner en primer plano los intereses también de indígenas y afrodescendientes. Paradójicamente, el proyecto de ley introduce un nuevo concepto controversial de derecho real de superficie en el que se permite ceder el uso de un predio hasta por 30 años a quien lo explote. Las posibilidades para quienes han usurpado por la fuerza los territorios comunitarios crecen entonces exponencialmente. Las anteriores viñetas nos llevan a poner en perspectiva que si bien no es erróneo calificar de revolucionaria la trayectoria que ha consolidado el movimiento indígena en el país, la contingencia de las coyunturas políticas y económicas sigue constituyéndose como factores trascendentales al momento de evaluar las fortalezas y la fragilidad de los movimientos sociales indígenas en su interior y su fricción frente a otras minorías y sectores subalternos como las comunidades campesinas y por supuesto la mayoría nacional. Ahondar sobre cómo han cambiado las diferentes perspectivas y estrategias de líderes, comunidades y organizaciones indígenas en su proyección nacional, una arqueología, si queremos dar solemnidad Foucaultiana, es entonces un paso necesario para situar qué significa indigeneidad hoy desde la subjetividad indígena y mapear el engranaje activado por la memoria histórica, la identidad y el gobierno del territorio. Esta corta presentación y mis reflexiones van enfocadas hacia el objetivo. Brevemente compartiré con ustedes los avatares de la conformación del Instituto Indigenista de Colombia y la forma en que desde allí diferentes figuras intelectuales no indígenas proyectaron una defensa de la figura del resguardo, la que a pesar de su acento colonialista se configuró paradójicamente en forma y contenido de la condición indígena frente al proceso de colonización de los territorios nacionales auspiciado por el Estado en la primera mitad del siglo XX. La tierra como cuerpo social. La consolidación en Colombia de un discurso científico de reflexión sobre la cultura indígena en una perspectiva diacrónica, materializada con la fundación del Instituto Etnológico, puede considerarse como una variante dentro del complejo movimiento indigenista que tomó forma en el país en la década de los 30 y los 40. En términos organizacionales, otro de sus puntos más altos es identificado en la literatura con la creación en 1941 y 1942 del Instituto Indigenista de Colombia, considerado como una faceta en la búsqueda y disputa por una identidad nacional, y también como parte de la reivindicación intelectual del indio en el pensamiento social del país. El carácter de este instituto fue privado y emanó de los intereses particulares de Antonio García y de Gregorio Hernández de Alba y su alineación con los objetivos del Instituto Indigenista Interamericano, el cual fue conformado en 1942, como ya lo contó Roberto. Los objetivos esbozados para el Instituto Indigenista de Colombia en su estatuto de creación fueron: primero, estudiar los problemas culturales, económicos, sociales y sanitarios de los grupos indígenas colombianos.
Segundo, divulgar en forma sistemática tales problemas y propender ante las distintas entidades oficiales por la solución más adecuada de los mismos. Tercero, buscar por todos los medios posibles el mejoramiento social de los grupos indígenas y su consiguiente incorporación afectiva y racional y a la vida política, económica y cultural de la nación. Cuarto, servir de entidad consultiva a las dependencias oficiales que tengan a su cargo la solución de algunos de los aspectos relacionados directamente con las agrupaciones indígenas del territorio nacional. Quinto, colaborar con el Instituto Indigenista Interamericano, lo mismo que con los demás centros similares de países de América, con todo lo que se relacione con el mejoramiento de los pueblos autóctonos del continente. El movimiento indigenista, antes de la consolidación del Instituto Indigenista de Colombia, tuvo, como ya lo mostró Roberto Pineda, diferentes antecedentes y variantes. Aquí quisiera simplemente enfatizar nuevamente que en el caso de Colombia, este compartió con otros países latinoamericanos los efectos de los procesos políticos desencadenados por la Revolución Rusa, movida por la búsqueda de la autodeterminación de las nacionalidades, el largo proceso de confrontación de clases populares de la Revolución Mexicana, el impacto de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, en el Perú, y la consolidación de tendencias ideológicas que, como el marxismo, develaron la importancia de la estructura y la lógica de explotación del capitalismo para entender los fenómenos y los procesos sociales. El caso mexicano, por ejemplo, puso en discusión la posibilidad de confrontar otro orden en lo tocante a la tenencia y repartición de la tierra y la proyección cultural de la nación sobre el basamento indígena. La consolidación de un pensamiento comunista incluyó en algunos casos la consideración del autóctono, lo indígena, como el punto de partida para la reivindicación de un proletariado, sentándose la concomitancia entre el socialismo y el indigenismo en nuestro país. Como lo ha señalado Pineda Camacho, la conformación del Partido Socialista Revolucionario en 1924 en el seno del Tercer Congreso Obrero Nacional, posteriormente Partido Comunista Colombiano, le dio una dimensión y un nuevo significado a las luchas indígenas que desbordan el contexto de un enfrentamiento bipartidista. En dicho partido, sus miembros se dieron a la tarea de involucrar a las grandes parcialidades indígenas de los antiguos departamentos del Gran Cauca y del Tolima Grande y de lograr la liberación de líderes indígenas como el páez Manuel Quinquilame y Vicente Adamo, indígena del Sinú. Ignacio Torres Giraldo, caleño, cofundador del periódico obrero La Humanidad, también tuvo un rol neurálgico en el origen del PPC y, aunque posteriormente fue disidente de este, desde allí expresó su preocupación por el proceso de consolidación de la nación en Colombia, de su progreso. Del pensamiento ideológico de Torres Giraldo es importante rescatar el uso que hizo de la noción de nacionalidades, entendidas estas como minorías, inspirado por las luchas de las minorías del imperio zarista y la propagación del movimiento marxista, su marco de referencia teórico. Si bien su obra La cuestión indígena en Colombia es publicada en 1947, su postura ideológica sobre el papel que debían desempeñar los grupos indígenas colombianos para propender por su propia liberación y alcanzar la autodeterminación fue consolidándose desde muy temprano en la década de 1920. La conformación paralela del Instituto Indigenista de Colombia y el Instituto Etnológico Nacional trae a discusión la temprana conciencia por parte de los investigadores, etnólogos en aquel momento, del papel ético que además del académico se presentaba su inquirir por los pueblos indígenas, inicialmente sus primeros objetos de estudio. Esta pluralidad de perspectivas políticas y académicas se puede considerar fue más un complemento, como lo recuerda Milcíades Chávez Chamorro, que una contradicción en la práctica disciplinaria de los nobles etnólogos formados en el Instituto Etnológico y por supuesto con matices, si se considera el caso particular de cada uno de ellos. Bien es cierto que la perspectiva del Instituto Indigenista, en términos generales, se puede considerar como contrapeso a la del Instituto Etnológico, e incluso como el primer esfuerzo por llevar a cabo una práctica comprometida, para usar la jerga de la década de los 70. Contrapeso, concretamente a la perspectiva que le imprimió Rivet y que se evidencia en el hecho de que los trabajos indigenistas realizados por los etnólogos solo se comenzó a ver resultados después de que el etnólogo francés había dejado la dirección del Instituto Etnológico. Rivet expresó públicamente no compartir los intereses políticos del movimiento panindigenista que buscó reivindicar como modelo cultural y de identidad nacional de los países latinoamericanos únicamente en su sustrato indio prístino, bandera de algunos de los indigenistas.
Criticó también a quienes aún se lamentaban del histórico encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, el que sin duda, afirmó Rivet, minó el avance y el desarrollo cultural indígena y conllevó a su aniquilación en muchas partes del continente. Abro comillas, hecho lamentable, pero el pasado no puede remediarse, dice Rivet. Desde su perspectiva científica y política, América ofrecía en su componente humano una diversidad que sin duda constituía un problema para forjar su verdadera unidad nacional. Rivet, como refugiado político y espectador del ambiente xenófobo que se movía en Europa, no tardó en equiparar la esencia que movía las visiones indigenistas extremas a la reconstrucción, a las cuales se refirió como sueños místicos alocados, con la que dio origen a la reconstrucción en el viejo continente de una civilización aria, superior. El verdadero indigenismo, según Rivet, podría percibirse con la armonización en cada medio americano de las aspiraciones de ambas razas, la blanca y la indígena, o pueblos actuantes, y aprovechar para el bien común las cualidades esenciales de cada una, es decir, en el reconocimiento a lo largo de la historia de la contribución de estos pueblos al patrimonio común de la humanidad. Tratamiento acorde también con lo expresado en su artículo La etnología, ciencia del hombre. Su asepsia hacia la militancia política indigenista, su carencia de perspectiva sociológica y su inclinación netamente científica hacia lo indígena lo hicieron acreedor de muchas críticas. En este sentido, cobra gran importancia la anécdota del ucraniano Juan Friede Alter, consignada por Roberto Pineda Camacho, en la cual en 1947, estando reunido el Congreso de Americanistas en París, Friede, como representante del Instituto Etnológico, se opuso rotundamente a la moción de felicitación propuesta por el profesor Rivet a la misión capuchina de Sibundoy, dirigida en ese entonces por el padre Castelví, por su pretendida labor en favor de los indios. Dice Juan Friede, fui apoyado por la delegación mexicana y por algunos delegados más, cuyos nombres se me escapan. En efecto, en el Instituto Indigenista participaron activamente Luis Duque Gómez, quien incluso en un momento dado fue su director, Blanca Ochoa Sierra, Eliezer Silva Celis, Mircea Chávez Chamorro y Edir Jiménez Arbeláez, miembros a su vez del Instituto Etnológico. Con un variado grupo de miembros activos, afirma Duque Gómez, que comulgan diversas ideas políticas, liberales de distintas tendencias, socialistas y conservadores, el Instituto Indigenista de Colombia inició labores bajo la concepción de tomar distancia, respalda a Antonio García, tanto del enfoque académico de ciencia pura como del panindigenismo, en el cual para el autor los problemas de la nación se reducen a problemas indígenas. Con lo anterior, García Noza quiso notar también la importancia del problema campesino en el momento de reflexionar sobre la nación. La dirección que tomó el Instituto Indigenista, la nueva faceta orgánica del indigenismo en el país, fue la consideración del problema indígena como de orden nacional, en particular en temas agrarios, y dentro de este su apreciación como un tema de superación social, atado a la estructura de clases sociales y de incorporación política. Detrás de estos objetivos, como esquema metodológico, el Instituto Indigenista promulgó la implementación de planes de educación acomodados a sus particularidades culturales, un marco de respeto para acortar la distancia, medida en conocimientos como el idioma español, en medicina, en técnicas y dotación de tecnología, agricultura, entre las poblaciones indígenas y la nación mayor. García Noza hizo explícito que la obra social del Instituto Indigenista de Colombia, a pesar de las difíciles condiciones económicas para su funcionamiento y sus publicaciones, y más aún los adversos intereses económicos a su propia existencia durante los últimos 4 años, había sido, abro comillas, crear en los grupos indígenas y las instituciones del gobierno un mecanismo de defensa. De la labor del Instituto Indigenista, el autor rescata una extensa literatura, producto de los diagnósticos de sus miembros en una gran parte de las comunidades indígenas que había enriquecido e ilustrado al país, sin pasarle una cuenta de cobro sobre el problema indígena. Más aún, en su concepto, dicho trabajo en conjunto abre una nueva manera de mirar la historia del país como una historia social, que se sobrepone a la crónica descriptiva de formas políticas, hombres y clases sociales, palpable claramente en la extensa obra de Juan Friede y en los trabajos como el de Hernán Rodríguez, de los Chibchas a la Colonia y a la República, del Clan a la Encomienda y el Latifundio en Colombia.
La posición crítica del Instituto Indigenista de Colombia frente a las políticas de manejo de tierras de los gobiernos liberales se puede ilustrar claramente en el caso de la legalización del decreto 918 de 1944, abro comillas, por el cual se dictan algunas disposiciones sobre disolución de resguardos indígenas en la región de Tierra Adentro, departamento del Cauca. Apoyándose en un acto legislativo anterior en el que se autorizó al gobierno a prender la división de los resguardos en el momento en que estuviera lista la titulación por parte de estos o por la declaración de inexistencia de los mismos por falta de títulos declarada en ese entonces por el Ministerio de la Economía Nacional, se procedió a dar cuerpo a las comisiones que iniciarían dicha tarea, conformadas por un abogado, un ingeniero, un pagador, un secretario y un dibujante. Las tareas de la comisión, según el artículo 3, comenzaron con la repartición por cabeza de las tierras según el procedimiento de adjudicación de baldíos de menor cuantía. Para la asignación de los terrenos se exigió la acreditación de explotación de cultivos, mas no la existencia de casa de habitación, y cuyo tope fue establecido en 50 hectáreas, incluyendo aquellas áreas incultas, luego de haber sido adjudicadas. En la réplica del Instituto Indigenista, García Noza, como director, apelando no solamente al objetivo de estudio de los problemas del indio por parte del Instituto, sino también a su deber de protección beligerante del indígena, desaprobó y señaló la forma arbitraria en que el gobierno y sus funcionarios dieron paso al acto legislativo en contra de las convenciones acordadas en el Congreso Indigenista Interamericano. La crítica, compuesta por un total de 7 puntos formulados en concordancia con Hernández de Alba y Luis Duque Gómez, hizo referencia en primer lugar al contraste que suponía el monto de la asignación presupuestal para acabar la unidad de una de las comunidades más antiguas y consolidadas, cuando nunca se había invertido una cifra similar para dar servicios en la totalidad de comunidades indígenas en el país. También se denunció que la disolución se llevaba a cabo en el momento en que la tierra ocupada por los resguardos había tenido una doble valorización, consecuencia de los cultivos, y la terminación de una vía carreteable que conectaba a la región con los grandes mercados de Cauca, Valle y Huila. El tercer punto criticó la posición del entonces director del Departamento de Tierras, Justo Díaz Rodríguez, quien calificó como equivocado el conocimiento del Instituto Indigenista, por tener el nuevo decreto un apoyo legislativo en uno anterior y que dejaba de lado cualquier tipo de consideración por su misma eficacia social. García Noza llamó y criticó a Díaz Rodríguez, considerando que su visión amenazaba y que una evaluación detallada no le había correspondido del decreto, una evaluación del decreto no le había correspondido a personas calificadas, es decir, etnólogos, sino a personas con un conocimiento apenas técnico-legal. Se denunció también la forma leonina en la cual se indujo a ciertos líderes indígenas de las comunidades, los cabildos, con la promesa de ayudas por parte del Estado para solicitar la división de los resguardos. El Instituto Indigenista también señaló el vacío conceptual de las declaraciones de Díaz Rodríguez, cuando señala que el Instituto confunde el problema social, económico y legal con el etnológico, histórico y antropológico. Por último, criticó el carácter meramente administrativo y el espíritu de juzgado que en los últimos años había caracterizado la dirección del Departamento de Tierras, enfocada, abro comillas, en cumplir una obsesiva tarea de parcelación de comunidades indígenas sin siquiera tomar las medidas más elementales de protección social. El pronunciamiento del Instituto había estado precedido por una entrevista titulada «La disolución de los resguardos de indios crea un problema nacional», hecha Hernández de Alba, codirector del Instituto, y que acababa de llegar a estudiar en el Smithsonian Institution. Hernández de Alba se refirió a la ley como absurda y perjudicial, fundamentándose que con ella se terminaba lo poco que se había heredado de la colonia en materia de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. La adjudicación de propiedad individual de la tierra era el paso intermedio para que ésta quedase en las manos de terratenientes adquiridas por un precio de engaño o incluso por mercancías, acto seguido por su contratación como terrasguero o concertado, que es lo mismo, afirmó Hernández de Alba. El etnólogo refutó la consideración que suponía que convertir al indígena en propietario era civilizarlo, y señala que ésta oculta la responsabilidad del Estado por propender acciones que redunden en que el indígena tenga educación y preparación para producir la tierra. Hernández de Alba, como apoyo a su argumento, citó como ejemplo el amparo que el gobierno norteamericano para la época daba a las reservas indígenas,
el cual llegó hasta el punto de comprar nuevos terrenos y otorgárselos a los indígenas en orden de preservar el sentido cooperativo que ellas tienen. La pretendida liberación del indígena de la figura del resguardo, legitimada en parte con la Ley 89 de 1890, postulada por el Ministerio, para entregarle al indígena el pleno derecho de su ejercicio como ciudadano, es decir, su emancipación jurídica, arguyó Duque Gómez, vendría a constituir verdaderamente la emancipación del colono proveniente de otros grupos étnicos y no la del indígena de tierra adentro. La superficialidad de las tres categorías de clasificación usadas por la administración del Departamento de Tierras, si bien no existía mayor diferencia superficial entre lo que se entendía por campesino y las actividades de los indígenas, dejaba por fuera profundas consideraciones culturales y psicológicas que los separaban profundamente. Siguiendo la crítica del autor, el uso comercial del español y la práctica del cristianismo no eran suficientes para desconocer el ámbito interior de las comunidades en las cuales su cotidianidad se desenvolvía en su idioma vernáculo, vehículo para la reproducción del pensamiento, costumbres, tradiciones. Duque Gómez refirió la situación en la cual el indígena en algunos casos podía ser más ágil frente al colono, pero señaló la ventaja que este último tenía en temas como la tierra. Agravada para el indigenista por el uso extendido de la coca, que se estimaba en 50% de la población, y la necesidad de esta como forma de subsistencia, consecuencia del precario desarrollo de su población. El uso de bebidas alcohólicas también extendido, denunció Duque Gómez, era aprovechado por los colonos para tomar ventaja del estado de BODES del indígena a la hora de hacer tratos. El caso llegó a la dirección del Instituto Interamericano Indigenista y de sus filiales, logrando que el Instituto Indigenista del Ecuador, por ejemplo, se solidarizara con el Instituto Indigenista en su defensa de la figura comunal de la tierra y se manifestara en desacuerdo con la parcelación específica de los resguardos de tierra adentro, acción que iba en contravía con la recomendación suscrita con los gobiernos americanos de dictar las medidas legislativas necesarias para defender con eficacia las modalidades comunales de la vida del indio y a la cual Colombia se había adherido. Consideraciones finales. Si bien podían considerarse los objetivos del Instituto Indigenista Integracionistas y su intención de apoyar la unificación nacional por parte del Estado, es innegable que en la vida práctica los integrantes del Instituto Indigenista significaban, al contrario, una confrontación directa con la ideología dominante en el país, particularmente con la Iglesia y con el sector terrateniente. Específicamente, en el caso de García Noza, si bien se puede indicar su perspectiva integracionista, es erróneo asumir que él buscó la promoción del capitalismo o de haber caído en la trama ideológica del progreso. Por el contrario, gran crítico de este y de su fracaso como modelo económico, político y sociocultural. Su abstracción del proceso de incorporación del indígena no se fundamentó en su entrada automática a la estructura social de clases, palpable en las acciones del Estado, sino en un paralelo proceso de transformación socialista estructural de la República. Es invaluable el balance autocrítico que hizo Blanca Ochoa de su participación como secretaria en el Instituto Indigenista y el papel que en el contexto de los etnólogos comenzó a tener la perspectiva de la antropología aplicada norteamericana. Dice Blanca, en el Instituto Indigenista se hablaba de antropología aplicada. Esa era una influencia que venía de Mariátegui. Nosotros leíamos mucho la revista Amata, los pocos números que se podían conseguir, Amauta, y los 7 ensayos de Mariátegui. Concebíamos la culturación como un hecho positivo. Estábamos en un error, pero era el momento que vivíamos. Nosotros lo concebíamos como llevarles instrumentos técnicos y en agricultura y cacería. Creo que concebíamos y defendíamos la enseñanza bilingüe, defendíamos la conservación de la lengua indígena. El error principal era la llevada de elementos occidentales sin un estudio previo ni cómo se llevaba. Nos precipitaba el afán de frenar la influencia de la Iglesia Católica, influencia que fue desastrosa por la labor de los capuchinos. Hernández de Alba criticó la propuesta en marcha de políticas de mejoramiento social, de la transformación de la realidad de los colombianos, inspiradas en los casos acertados de otras poblaciones, sin contextualizar dicho proceso al variado medio etnográfico de Colombia. Por esta razón, Hernández de Alba encuentra en el país un ancho campo para la antropología aplicada y funcional y debe ya estudiar sus sociedades, por donde debe comenzarse la construcción de un pueblo.
Sin embargo, a pesar del interés de Hernández de Alba en promover el indigenismo y de la mutua cooperación que existió entre el Instituto Etnológico y el Instituto Indigenista, se puede palpar que Hernández de Alba comenzó a tener un distanciamiento en un contexto que aún no es del todo claro con las perspectivas que estaban orientando el Instituto Indigenista, específicamente con las de Antonio García. Posteriormente, ese año, Duque Gómez asumió por un periodo corto la dirección del instituto. Contrario a lo que afirmó David Stoll, el indigenismo de Hernández de Alba no surgió de la vertiente marxista, y aunque coexistieron como perspectivas, es más acertado ubicar el origen del indigenismo en una vertiente, si se quiere, humanista. Hernández de Alba, de filiación política liberal, en ningún momento mostró en sus escritos académicos un fuerte interés político por la corriente marxista o socialista, y si bien esto tampoco fue obstáculo para fundar en primera instancia el Instituto Indigenista en conjunto con García, es probable que su acercamiento a la antropología aplicada norteamericana a mediados de la década de 1940 influenciara su disidencia del instituto. En 1947, García Noza fue nombrado como director del Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, el cual había fundado en 1943. Es en este momento el Instituto Indigenista pasa a ser anexado a este Instituto Económico. En esa transición, el Instituto Indigenista dejó su perfil privado y pasó a formar parte del aparato estatal como una unidad consultiva. García Noza logró que el instituto fuese adscrito como un ente consultor de la sección de tierras y aguas del Ministerio de Economía Nacional. Por el momento, desconocemos qué tipo de actividades específicas realizaron los otros etnólogos miembros del instituto antes de que se convirtiera en un anexo de la Universidad Nacional, a excepción del caso de Duque Gómez, quien lo pasó a dirigir en el 44. La participación pública del instituto y sus miembros se aminoró consecuentemente con el desencadenamiento de la violencia política en el país, luego de episodios detonantes como fue la muerte trágica en Bogotá del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril. Milciades Chávez recuerda el ambiente político poco democrático que rodeó las instituciones gubernamentales, en el cual el mote de comunista fue aplicado a cualquiera que criticase las políticas de los gobiernos conservadores. Limitó las posibilidades del trabajo del Instituto Etnológico y consecuentemente las de aquellos que participaron también en el Instituto Indigenista. En síntesis, en la década de 1940, el problema de marginación del indígena seguía latente frente al colono, respaldado en parte por el Estado. A través del Instituto Indigenista se promovió un apego por la tierra, su circunscripción a la identidad frente a la expansión de la frontera agrícola. En parte producto de lo que las comunidades y líderes indígenas afirmaban, en parte una reflexión intelectual basada en una experiencia de campo, la tenencia comunal de la tierra. El apego por la tierra, frente a la falta de otros marcadores culturales e incluso raciales para la época, constituyó en sí mismo un marcador de identidad que aún hoy nos interpela. Hoy, 70 años después del trabajo de campo de los miembros del Instituto Indigenista, el líder de la UNIC se hace la siguiente pregunta: ¿por qué la propiedad privada de los grandes hacendados se protege y la propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas no? Gracias.